A continuación, quiero dar la bienvenida a Luis Ernesto Fuentes Ramírez, quien nos va a platicar acerca del proyecto Acciones para la Mejora de Condiciones Requeridas para el Éxito de las Abejas Silvestres. Y bueno, es un tema muy interesante. No sé si ya estás listo por aquí, Luis. Doctora, el doctor Luis nos comenta que tiene un retraso por su equipo. Si pudiéramos continuar con la siguiente, con el siguiente trabajo y luego retomamos si ya pudo reiniciar su computadora. De acuerdo. Entonces, me permito presentar a Daniel Méndez Pineda. ¿Andas por aquí, Daniel? ¿Podemos iniciar con tu charla? Sí, estamos aquí disponibles. Muy bien. Listos. Bueno, pues recordarles que estamos en la mesa 4, eje propuestas de valor, y es un gusto para mí presentar el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Computación, propuestas de aplicación móvil con inteligencia artificial para el cálculo de la huella de carbono. En lo que pones tu presentación, Daniel, me voy a permitir leer brevemente un poco del resumen de su trabajo. Y bueno, gracias al avance tecnológico que hemos experimentado en las últimas décadas, hemos obtenido herramientas puntuales para el combate del cambio climático, la huella de carbono y las propuestas de un sistema con inteligencia artificial son temas centrales para la elaboración de esta ponencia. Bienvenidos, sean ustedes, les dejo el micrófono. Gracias. Pues muchas gracias. Y antes quiero preguntar si es que todos ven mi presentación. Sí, vemos tu presentación muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Daniel Méndez Pineda. Pertenecemos al cuerpo académico de Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad de la Facultad de Ciencias Computacionales. Y venimos a exponer nuestra propuesta de aplicación móvil con inteligencia artificial para el cálculo de huella de carbono. Como ya hemos visto en pláticas anteriores, el deterioro de nuestro planeta ha llevado a unir varios especialistas de diversas áreas con el fin de combatir el cambio climático, desde biólogos, químicos, físicos, médicos y bueno, y un sinfín de personas. Bueno, de acuerdo a la definición de cambio climático, esta no es más que la variación del estado de clima identificable en las variaciones del valor medio que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente pues por mucho tiempo. Aunque por procesos naturales que existen en el planeta, la quema de combustibles fósiles y otros procesos industriales pues han hecho que incremente la conservación de calor en el planeta y bueno, estos vienen siendo un 78% de las emisiones globales. Actualmente en México pues estamos en un lugar 16 a nivel mundial de estas emisiones, con no más que 357,000 toneladas de CO2. Esto fue en el año 2020. Bueno, aquí pues tenemos 6 gases principales identificados que vienen siendo el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Entonces, es necesario que para cuantificar una huella de carbono, es necesario que contemos con una equivalencia de CO2. Es decir, una de metano equivale a 21 de CO2. Una de nitrógeno pues, equivale a 310 de dióxido de carbono. Y bueno, los demás gases, que es los otros 3, pues también tienen un elevado potencial de calentamiento térmico, pero como se emiten en muy pequeñas cantidades, pues no se toman mucho en cuenta. Y bueno, la huella de carbono pues nos ayuda a tener un registro de estas emisiones. Aquí podemos ver una gráfica la cual pretende demostrar que las emisiones están estrechamente correlacionadas con la temperatura. Y aquí podemos ver que a medida que la variación del dióxido de carbono aumenta o baja, lo hace junto con la temperatura. Y es más, podemos observar que a partir de la revolución industrial, que se dio en el año 1760, hubo un incremento de estas emisiones y también hubo un incremento de su temperatura. Y bueno, para ello también nos apoyamos de un indicador que es la huella de carbono, como ya lo habíamos mencionado antes. Y esto es que es un indicador que aborda la medición de sostenibilidad desde un punto de vista del consumo de recursos naturales respecto del potencial productivo del planeta. Y bueno, enseguida pues tenemos
lo que es nuestro planteamiento del problema, que requerimos desarrollar herramientas capaces de inventariar estas emisiones. Y bueno, buscamos que sean eficaces, sencillas y confiables. La función de esta es cuantificar las emisiones directas e indirectas de las principales emisiones. Y bueno, los resultados pues los necesitamos tener en toneladas de CO2. Y bajo la idea de lo que se mide se puede mejorar, entonces esta es la importancia de tener un inventario, que es determinar lo que genera más emisiones sobre el objeto de estudio para proponer nuevas soluciones ante la problemática. Y bueno, nuestra propuesta. Se pretende la elaboración de una metodología cuyo producto es una aplicación móvil que calcule la huella de carbono de la UAP mediante datos que están en constante actualización. La generación se da por los universitarios, que no son más que estudiantes, docentes y personal administrativo. Bueno, ¿de qué forma podemos cuantificar la huella de carbono? Y entonces para ello, pues proponemos la siguiente metodología, ¿no? Y bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a ir uno por uno. Entonces, lo primero es elegir una metodología que se adapte a nuestras necesidades. Nosotros nos vamos a basar en dos, que es GHG Protocol y la ISO 14064. Esta es una norma. En el paso número 2, tenemos que existen actividades que desencadenan cantidades volumétricas de emisiones, tales como la cantidad de vehículos que circulan, el consumo de luz, agua, gas y entre otras actividades. De acuerdo a la metodología, necesitamos identificar las actividades en un tipo de alcance para su mejor análisis, que no es más que clasificar cada uno. Como podemos ver en la imagen de la derecha, abajo, tenemos que esas se clasifican en tres tipos de alcances. La de alcance 1, pues son generalmente emisiones directas, el alcance 2, indirectas, y el alcance 3, pues bueno, son las indirectas también. En el paso 4 tenemos que cada actividad se da en su unidad correspondiente, que puede ser en kilómetros, gramos, kilovoltios, entre otros, por lo que es necesario convertir en toneladas de emisión con su correspondiente fórmula según sea su unidad de medida. En el paso 5 tenemos que mediante formularios, aplicaciones móviles y datos proporcionados por las unidades académicas, hacemos la recolección de los datos necesarios. En el paso 6 tenemos que se apliquen las fórmulas del paso 4 a cada actividad. El resultado lo necesitamos en toneladas de CO2, como ya lo habíamos mencionado. Y finalmente el paso 7, que es una vez recolectados estos datos, se procede a la sumatoria de los factores de emisión para su posterior análisis y toma de decisiones. Tenemos aquí lo que es nuestro diseño arquitectónico de la solución. Podemos ver que a la derecha tenemos el cliente móvil, que no es más que nos va a proporcionar los datos como el GPS, un sensor de temperatura, registros de datos personales y un registro de velocidad. Esto a su vez se va a conectar a Internet, que nos va a ayudar a tener una autentificación de usuario. Esto es para más comodidad para el usuario. Esto se va a conectar a un servidor, que aquí es donde va a procesar los datos y vamos a aplicar también las técnicas de inteligencia artificial. Y esto a su vez también se va a conectar a una base de datos que no es más que el almacenamiento de registros. Aquí tenemos un diagrama, es nuestro diagrama de funcionamiento, casos de uso, en el cual tenemos que aquí hay tres principales actores, lo cual son el universitario, una base de datos y el administrador, que no es más que el servidor. Entre uno de los casos de uso tenemos un inicio del formulario, que es cuando recién inicia la aplicación, va a tener un formulario, es muy breve. Posteriormente va a registrar un movimiento, también va a registrar la temperatura y esto a su vez va a tener una consulta de emisiones. Esto propiamente lo va a poder ver el usuario para ver cómo va su consumo de estas emisiones. Y también, pues, por parte de la base de datos, pues tenemos que se pueden visualizar, tenemos la posibilidad de visualizar estadísticas y también de recopilar información. Bueno, esto digamos que de manera muy resumida, tenemos que nos centramos en estas principales características, que es la autentificación, un formulario inicial, un GPS, un medidor de velocidad, una temperatura y el ahorro de datos móviles. Y bueno, ya concretamente tenemos que las características. La aplicación nos va a permitir al usuario una autentificación para recordar sus datos y le permita un fácil y amigable acceso. También contará con un formulario inicial, el cual le permitirá registrar información útil al momento de analizar la información. La aplicación tendrá acceso a su sistema de posicionamiento global,
así como también será capaz de detectar la velocidad en la que se desplaza el universitario, de tal manera que se pueda intuir si va caminando o viaja en su vehículo. Por medio de los sensores del dispositivo móvil, la app será capaz de detectar la temperatura ambiental con la finalidad de obtener datos y ver el comportamiento de las variaciones a través del tiempo. Y bueno, también tenemos consideraciones, lo cual necesitamos lo que es un permiso de usuario y también las limitaciones geográficas de Ciudad Universitaria. Entre otras, también tenemos la compatibilidad entre dispositivos y necesitamos también una conexión constante a Internet. Bueno, finalmente, como conclusiones, el objetivo es contar con una universidad más sostenible desde un punto de vista medioambiental. Pues bien, con la ayuda de este indicador, se logra concientizar y ofrecer la posibilidad de contribuir a alcanzar el objetivo de reducir estas emisiones. La elaboración de este estudio ha permitido realizar debates respecto a la huella de carbono en virtud del patrón del consumo. Es necesario mencionar que la oportunidad de realizar este análisis nos ofrece desarrollar un mejor diagnóstico sobre el cambio de patrones de consumo y mejores medioambientales para la actualidad y en años venideros. La inteligencia artificial aplicada en los datos nos ayudará a obtener predicciones y tomar decisiones oportunas ante anomalías que se presentan en nuestro medio ambiente. Finalmente, bueno, tenemos aquí algunas referencias de las cuales nos basamos en nuestra investigación. Tenemos mucho más, pero ponemos aquí las principales. Y bueno, de antemano, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues bueno, esperamos sus preguntas en el chat. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu charla, sobre todo porque hoy en día pues debemos pensar en algunas soluciones, sobre todo de energía, ver alternativas hacia estas fuentes de contaminación. Y tenemos 2 minutos para hacer comentarios. Dice Ana Erika Quiroz, el fracking sigue siendo una fuente de contaminación bastante importante, ya que seguimos hablando de combustibles fósiles. Seguirlo implementando no cambiaría la situación ambiental y social de la población, por lo que no sería sustentable. Además, el impacto ambiental lo viven de primera mano sus usuarios. Gracias por tu comentario, Ana. Giovanna dice, ¿qué instrumento evalúa la sustentabilidad en la Agenda 2030? Daniel, ¿los conoces? Perdón, pero ¿me lo puedes repetir? Ajá. Giovanna Vanessa menciona, ¿qué instrumento evalúa la sustentabilidad en la Agenda 2030? Hablamos de las 17 ODS, ¿a cuál pertenece? Perdón. Sí, supongo que sí. Estamos hablando del 12, sí, sería el 12 más que nada. Por aquí tenía el dato, pero concretamente nos estamos basando en el ODS 12. De acuerdo. Gracias, Daniel. Bueno, otro comentario más de Mónica Vanessa. Las aplicaciones móviles nos permiten vincular diversas áreas. ¿Este cálculo es para cualquier persona o solo gente de la UAP? Se plantea o se planea que sea solo para la UAP. Esto pues, de hecho, si nos metemos a indagar por internet, hay calculadoras de huella de carbono y ya está como que a disposición de todo el mundo. Y bueno, esto es como que una herramienta finalmente para hacer el cálculo de toda la universidad. Por las dimensiones de la universidad, bueno, pues puedo decir que a comparación de otras universidades que también han hecho este estudio, sus emisiones están cerca de las 20,000 toneladas anuales, tomando en cuenta, digamos, los traslados de vehículos, emisiones aquí lo que más emite también emisiones son los aires acondicionados. Entonces, toda esa sumatoria nos da ese resultado. Entonces, ahí también surge la necesidad de ver realmente la universidad cuántas emisiones emite, ¿no? Entonces, pues sí, el propósito es que sea solamente para la UAB y, bueno, también sus universitarios. Muchas gracias, Daniel. Al igual, confirma el doctor Diego, ¿verdad? Nos pone el link para calcular la huella ambiental y nos comenta que todos pueden aplicarlo. Agradecemos mucho tu participación, Daniel, y voy a presentar a nuestro siguiente ponente.